si algún hermano o hermana necesita ir a traer agua, vaya a traer agua, hermano. Puede estar tomando agua durante el servicio, no importa. No queremos que nadie se nos vaya a deshidratar aquí. Aleluya. 22, versículo 34, leemos la bendita palabra de Dios que nos dice de la manera siguiente: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén. Pueden tomar su asiento, hermano y hermana. Seguimos en este recorrido, hermano, narración, biografía de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesús, hermano, estaba confrontando a las diferentes facciones de los judíos que se habían desmembrado, hermano, porque algunos grupos tenían su manera de pensar, su manera de aplicar la ley. Bueno, algunos de ellos, en el caso de los saduceos, hermano, prácticamente solo la ley de Moisés, o sea, los profetas para ellos no era parte de la escritura. Mas sin embargo tenían su manera de pensar y habían logrado ser un grupo poderoso espiritualmente y económicamente, los saduceos, y se habían adueñado del sacerdocio. Los fariseos igualmente, hermano, tenían, cada uno tenía control en sus áreas y estaba peleando la supremacía, hermano, del judaísmo, cada uno de esos grupos. Y hablábamos, hermano, que estos grupos, aunque tenían grandes diferencias irreconciliables, se unían, hermano, algunas veces se unieron para atacar al Señor Jesús. Pues al ver que unos no podían, intentaban otros, y como nos enseña la palabra de Dios en esta lectura que hemos leído, una vez más quieren ponerle una trampa al Señor Jesús. Le hacen una pregunta que por supuesto ellos se supone, hermano, que ya sabían lo que el Señor iba a contestar. Y sin embargo el Señor Jesús, hermano, casi nunca les contestaba como ellos pensaban que iba a contestar, porque ellos interpretaban mal la palabra de Dios. Al interpretarla mal, ellos pensaban que algunas cosas estaban bien, que ellos estaban bien en algunas cosas en su manera de pensar, y por eso decía, bueno, si le preguntamos esto, nos tiene que contestar esto, y ahí lo agarramos. Y si no nos contesta esto, nos va a contestar esto, y ahí lo agarramos, porque eso es lo que dice. Pero porciones como en el caso de los saduceos, hermano, que aunque eran cortos, eran solamente los 5 libros de Moisés, el cual se llamaba el Pentateuco, que ellos leían. Sin embargo, hermano, no habían sabido interpretar lo que Dios hablaba, hermano, acerca de la vida más allá de la muerte. A pesar, como le digo, de que eran tan pocos los libros, no lo habían logrado asimilar, entender. Porque como el Señor se los dice, hermano, generalmente la palabra de Dios no hallaba cabida en sus corazones porque no eran de Dios. Y cuando, hermano, alguien no es de Dios, aunque lea la Biblia, aunque se la aprenda de memoria, hermano, no la va a entender, no la va a entender. La va a tergiversar, la va a mal comprender y por supuesto la va a aplicar mal. Entonces aquí, hermano, dice que, acuérdense que los fariseos habían intentado, pero habían mandado a, hermano, aprendices de fariseos, a los estudiantes, discípulos. Pero ahora dice que al oír que el Señor Jesús había avergonzado a los saduceos, dice que, hermano, se juntaron a una
y volvieron a consultar y dijeron, bueno, ¿y ahora qué le preguntamos? Y entonces, como ellos tenían cada uno su manera de pensar, la idea de ellos era que el pueblo, o sea, desacreditar al Señor delante del pueblo. Esa era la idea, para que el pueblo no lo siguiera. Porque una vez desacreditando, el pueblo dice, igual que los demás, tiene su manera de pensar. Entonces, como algunos, por ejemplo, los saduceos decían que, hermano, no había ángeles, ¿verdad? No había vida después de la muerte. Los fariseos, hermano, eran hombres que, hermano, eran muy metódicos, hermano, en aplicar ciertos mandamientos, pero otros los pasaban por alto, como el Señor se los dijo. Ustedes tienen mucho cuidado de diezmar la menta, el eneldo y el comino, pero se han olvidado de lo más importante de la ley, que es la misericordia, la verdad y el juicio. Eso era importante hacer sin dejar de hacer esto. O sea que no solamente se trata, hermano, fíjese que cada grupo interpretaba las escrituras como bien le parecía. Como bien le parecía. Pero si ven, hermano, todos los que ellos buscaban, hermano, o interpretaban, casi siempre eran, hermano, o sostenían, enseñanzas o mandamientos, hermano, que aparentemente los hacían ver como que sí cumplían la ley, pero solamente unos mandamientos, habían otros que los quebrantaban. Entonces, porque ellos se enfocaban, hermano, en las obras de la ley. Por eso el apóstol Pablo, cuando él escribe a los Gálatas en su epístola, él dice claramente que el hombre que quiere ser justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley está condenado. Está condenado, porque no hay nadie, hermano, excepto nuestro Señor Jesucristo. Fue el único que cumplió la ley, porque Él es el único que le da verdadera interpretación. De ahí nadie pudo cumplir la ley. Por eso es que la ley, como dice Hebreos en el capítulo 8, el apóstol Pablo dice, de que por ser tan débil la ley, por ser tan ineficaz, dice, fue necesario eliminarla. Por su debilidad, por su ineficacia, fue necesario eliminarla y poner una ley que, hermano, en realidad pudiese salvar a los hombres, y no por sus obras, sino por la fe y la gracia de Dios. Porque nadie pudo cumplirla. Entonces vienen ellos y van a hacerle una pregunta al Señor, donde lo van a encerrar, hermano, lo van a encerrar. Y como le digo, uno decía, no, por ejemplo, uno decía, el mayor mandamiento es guardar el sábado, porque Dios dijo en su palabra que el que no guardara el sábado sería maldito y habría de morir. Sí, decían unos. No, decía. El Señor dijo que la circuncisión es lo más importante, porque Él dijo que el que no fuera circuncidado debía ser echado del pueblo de Dios. Entonces cada uno tenía su pensamiento de cuál mandamiento era el mayor. Cada uno tenía su pensamiento. Entonces, si el Señor, hermano, decía, bueno, cuando le preguntan, ¿cuál es el mayor mandamiento? El mayor de los mandamientos. Entonces dijeron, si Él dice que el sábado, le caemos encima. Si Él dice que la circuncisión, le caemos encima a los del sábado. Si Él dice eso, le caemos encima a los que pensamos esto o lo otro. Entonces, de una manera u otra, hermano, era una trampa, como dice, era para tentarle. Era para tentarle. Y si usted lee, por ejemplo, en San Marcos, San Lucas también lo relata, y San Marcos lo relata, aunque en Mateo, en Lucas era otro fariseo el que le había preguntado, este es otro, pero casi similar. Pero ve, hermano, entonces dice, hermano, allá dice claramente que fue para tentarle, y que queriéndose excusar, hermano, cuando el Señor da la respuesta, queriéndose excusar, quiso preguntar otra cosa. Porque vieron que el Señor había respondido, hermano, no como uno, ni como este, ni como el otro, ni como aquel, ni como allá, sino que, hermano, el Señor le sale con lo que era la esencia de la ley. O sea, como si dijeran, tenemos un árbol, dice, Señor, ¿cuál de las ramas es más importante? Esta es la rama de los fariseos, esta es la de los saduceos, esta es la de los herodianos, esta es la de los intérpretes de la ley. Señor, ¿cuál es la rama más importante? El Señor le dijo, ni esta rama ni la otra, sino la savia que alimenta esas ramas. Eso es lo más importante.
Eso es lo que le está diciendo, le responde el Señor. Que ellos no habían sabido interpretar, hermano, cuál era la base principal sobre la cual la ley se establecía o se sostenía, que era el amor a Dios. Fíjese, los centra en el amor, no los centra en obras, los centra en el amor a Dios. Entonces, por eso, hermano, dice que dice claramente, entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, que era un fariseo, que era, hermano, graduado en estudio de las Escrituras, o sea, como dice, el más inteligente, ¿verdad? Preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Aquí lo vamos a agarrar. Y entonces, aunque en los otros evangelios el Señor dice, ¿cómo lees? ¿Qué dice la ley? ¿Cómo lees? O sea, el Señor le dijo, bueno, ¿ya leíste la ley? Ya. ¿Qué dice la ley? O sea, él le pudo haber dicho, bueno, la ley dice guardarás el sábado. O le pudo haber dicho, bueno, la ley dice todo varón será circuncidado. La ley dice no matarás. O sea, pudo haber dicho otro. Pero viene Dios y por su misma boca Dios le pone las palabras y él dice, bueno, la palabra, el mandamiento dice claramente, Israel, oh Israel, Jehová tu Dios uno es. A solamente tu Dios adorarás y solamente a Él servirás, lo honrarás, le amarás con todas las fuerzas de tu corazón, de tu mente, de tu alma, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo, pues bien has dicho, eso es la ley. Viene aquí, pero aquí el Señor es el que responde. Entonces viene el Señor y le dice, bueno, el gran mandamiento de la ley es, fíjese, ¿cómo es la pregunta? El gran mandamiento. Están preguntando por uno, ¿verdad? Por uno. Están preguntando por un mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento de la ley? O sea, el mandamiento que cualquiera que lo cumpla, ya cumplió toda la ley. Fácil, dijo el Señor. Y le da la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Pero mire, pero dice, y el segundo, ¿le preguntaron por el segundo? No le preguntaron. No le preguntaron, dinos cuál es el primero y el segundo. No, le preguntaron cuál era el gran mandamiento. Entonces, de esos dos mandamientos, el Señor hace uno. Porque le preguntaron cuál es el gran mandamiento. Entonces dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y le dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Dos mandamientos. Ahora, ¿por qué razón nuestro Señor Jesucristo, en lugar de solamente dar un mandamiento, como dice allí, el principal mandamiento, ¿por qué da dos? ¿Por qué da dos? Por la razón sencilla, la razón es sencilla. La razón es sencilla. Porque la única manera de poder demostrar el amor a Dios es amando a nuestro prójimo. O sea que no se puede cumplir el primer mandamiento si no se cumple el primero. No se puede cumplir. Porque nadie puede decir, yo amo a Dios. Ajá, ¿y qué hace? ¿Qué hace? Para mostrar que ama a Dios, ¿qué hace? O sea, nadie le va a creer, ¿verdad? Pero que dice, yo amo a Dios. Ajá, ama a Dios. Y entonces, cuando ve a su prójimo, cuando ve al necesitado, cuando ve a alguien que tiene necesidad, mira esa necesidad como si fuera su necesidad propia. Y se despierta en misericordia. Entonces ellos entraban, no, 7 días, 6 días hay que trabajar y el séptimo hay que descansarlo, si no, está condenado. Y yo digo, hipócritas, les dijo el Señor.
Hipócritas, cuando ustedes, los que tienen animales, ¿acaso el día de reposo no lo sacan a dar agua? ¿No lo sacan para que beba agua? Sí, decían, ¿eh? Y si tu burro se te va en un hoyo en día de reposo, ¿no lo sacas de ahí? Sí, dice. ¿Acaso eso no es obra? O sea, no sabían aplicar la ley. Pero entonces el Señor le dice, miren, déjense de andar por las ramas. La esencia de la ley y los profetas es el amor a Dios. ¿Por qué? Porque si amamos a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hermano, vamos a saber cumplir todo lo demás, porque amamos a Dios. Por ejemplo, fíjese, el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjese. Entonces, el que ama a Dios por sobre todas las cosas, hermano, no va a tener dioses, o sea, va a sacar sus ídolos y todo lo que sea, porque para él el amor hacia Dios es primero, ¿verdad? No te harás imagen de ninguna cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas, ni te inclinarás a ellas para adorarlas. No tendrás dioses, no hay dioses, fuera dioses, solo hay un Dios, nuestro Dios verdadero, uno es nuestro Dios. Entonces, por eso es que, fíjense que los judíos, ellos tenían la costumbre de leer porciones de la Biblia, aunque era una sola porción. No me acuerdo cuántos versículos, cuántas porciones, qué tan larga era la porción, pero a eso le llamaban, hermano, le llamaban, se me ha ido el nombre, ya me acuerdo. Pero la leían, pero ahí en esa lectura la porción iniciaba con esto. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. O sea, estaban, hermano, ellos estaban proclamando día a día, hermano, el monoteísmo, o sea, que hay un solo Dios. Eso ellos lo proclamaban. Pero se habían olvidado, hermano, de lo más importante de la ley, el amor. Y por eso, como ellos no amaban a Dios, no les importaba que otros sufrieran. Imponían cargas, devoraban las casas de las viudas, dejaban al desamparado y al afligido, no le hacían caso. Hermano, desestimaban, hermano, y sacaban de la sociedad a los, como decían, a los indeseables, los leprosos, los echaban. ¿Por qué? Porque ignoraban, hermano, la esencia de la ley. Ignoraban la esencia de la ley. Que el hombre, la mujer que ame a Dios por sobre todas las cosas, se le va a hacer fácil hacer cualquier cosa. Decía un hombre de Dios, decía un hombre creyente en Dios, San Agustín. Él decía, ama a Dios y haz lo que quieras. Así decía. Ama a Dios y haz lo que quieras. ¿Por qué? Porque el que ame a Dios, hermano, no va a hacer nada que ofenda a Dios. Todo lo que haga lo va a hacer para glorificar, para exaltar el nombre de Dios. Pero entonces aquí viene el problema, que podemos decir que amamos a Dios y gracias por la vida y gracias por este día y gracias por los alimentos, Dios bueno, gracias, está bien, pero a la hora de mostrar cuánto amamos a Dios, hermano, lo vamos a demostrar en el reino de los cielos, hermano. Se tiene que demostrar con hechos, con acciones, hermano, que muestren que hay un amor por la palabra de Dios, por lo que Dios dice, y que ese amor por lo que Dios dice nos hace actuar, movernos, hermano, con misericordia hacia otros. Entonces, el Señor contó la historia. En este mismo, hermano, en esa misma enseñanza, cuando otro fariseo le preguntó eso, entonces el Señor le contestó. Bueno, el Señor le dijo, bueno, Señor, ¿cuál es el grande mandamiento? El Señor le dijo, ¿qué lees? Y él le dijo, bueno, amarás al Señor. Y le dijo los mandamientos. El Señor le dijo, hazlo tú y vivirás. Y entonces dice que el hombre, para excusarse, le dijo, sí, Señor, pero quisiera saber que me dijeras, ¿quién es mi prójimo? Y en realidad la palabra prójimo, hermano, quiere decir mi próximo. Pero la realidad es que próximo a nosotros
siempre tenemos un ser amado. O sea, nunca estamos cerca de gente desconocida, casi siempre estamos rodeados de gente que amamos. En la casa, gente que amamos. En el trabajo, gente que estimamos. Casi no hay gente, todos se conocen. En la escuela, gente que estimamos. Pero un desconocido o un enemigo es difícil. Pero Dios no quiere que pensemos así, sino que Dios quiere, hermano, que nosotros veamos siempre, hermano, como Dios mira. O sea, que los hombres, que el ser humano, que la raza humana, hombre y mujer, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, el Señor no dice, bueno, solo los creyentes están hechos a imagen y semejanza de Dios. No, la Biblia dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza del hombre. Sean creyentes o no creyentes, tienen la imagen de Dios. Es creación de Dios, son creación de Dios. Entonces, como son creación de Dios, hermano, es deber de, hermano, el ciudadano del reino, hermano, hacer misericordia, mostrarle a Dios que le amamos, que como Él ha hecho misericordia con nosotros, nosotros tenemos que hacer con otros. Lo vamos a hacer cuando alguien necesite de nosotros. Bueno, no cuando alguien necesite de nosotros, porque si no vamos a decir, bueno, entonces hay que me llamen cuando me necesiten. No. Sino que cuando veamos que alguien tiene necesidad de algo. Entonces viene, hermano, y el Señor le dijo eso. ¿Quién es mi prójimo? Le dijo, tu prójimo. Te voy a decir quién es tu prójimo. Y le contó la historia. Un hombre descendía del camino de Jerusalén a Jericó, y en el camino lo asaltaron unos hombres, lo dejaron medio muerto, quedó ahí tirado. Venía un levita y cuando le vio, pasó de largo. O sea, un levita sería un dirigente alto religioso, ¿verdad? Vamos a decir, un pastor. Que tanto la llevamos de santos, ¿verdad? Los pastores. Y que aquí, que el reverendo, ¿verdad? Y que el no sé qué, los nombres que nos ponemos, ¿verdad, man? Que reverendo, que doctor, que apóstol y todo. Y a la hora de mostrar que amamos a Dios, nos hacemos los locos. Y vio al hombre tirado, dice, y entonces cuando lo vio, pasó de largo. Dice que después venía un levita. Y lo mismo, el levita vendría a ser como, hermano, los que ministraban en el templo, vamos a decir, como los diáconos, líderes, diáconos, ahí todos esos. Venía, dice, cuando lo vio, igual, pasó de largo. Dice, ya es tarde para el culto, tras que voy tarde y no me puede tener. Pero venía un samaritano, que vamos a decir de esa gente quizás que uno piensa que no creen en Dios. De esa gente que quizás, hermano, uno los ve como con menosprecio, ¿verdad? Pero dice que cuando lo vio fue movido a misericordia, se acercó a él. Dice que entonces le ungió con aceite sus heridas, lo vendó, lo subió, hermano, en su caballo, burro, yegua, a saber qué era, lo llevó al mesón, hermano, y entonces ahí lo llevó al mesonero, le dijo, mira, este hombre lo asaltaron, está medio muerto, mira, aquí te dejo 2 denarios, por favor atiéndemelo, y entonces cuando yo regrese, si te debo más, me lo dices y yo te lo pagaré, pero por favor cuídalo. Entonces le dice, Señor, dime, le dice, ¿quién de ellos, de los 3, fue el prójimo de aquel hombre? Y le dijo, pues el que hizo misericordia. Ajá, le dijo, ve tú y haz lo mismo. Ve, hermano, que dice, San Juan lo dice así de una manera no fuerte, pero lo dice, el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso. ¿Oyeron? Ahora una pregunta. ¿Ustedes sienten así como un rencorcito hacia alguien? ¿Hay alguna persona que quisieran desaparecerla de aquí? ¿Ah? ¿Hay alguna persona a la que no pueden ver, pero ni en sopa, como dicen? ¿Ah? ¿Hay alguna nuera que quiera mandar a su suegra al cielo ya? ¿Ah?
¿Habrá alguien que, hermano, quisiera mandar a un ser querido para quedarse con sus bienes? Mandarlo por allá, ya. ¿Ah? ¿Ustedes conocen a alguien que tiene días, meses de no hablarle a un familiar porque están peleados? ¿Ah? Y que dicen que son cristianos. Entonces dice San Juan: el que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, el tal es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios a quien no mira y aborrece a su hermano a quien sí mira? Entonces Santiago lo dice: hermano, dice, ¿podrá una fuente dar agua amarga y agua dulce? La pregunta es: ¿podrá? No. Entonces dice: entonces, ¿cómo puede ser posible que con esta garganta, esta boca con que alabamos a Dios, maldecimos y maltratamos a nuestro prójimo? Hermanos míos, esto no puede ser así. Así dice: hermanos míos, esto no puede ser así. Porque entonces estamos de hipócritas como los fariseos, saduceos, intérpretes de la ley y todos esos que pensaban que con andarse por las ramas ya le cumplían a Dios. Cuando Dios quiere que, hermano, comencemos nuestra vida, nuestra relación con Él en el reino, hermano, desde la raíz, amando a Dios por sobre todas las cosas y amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo se muestra usted su amor hacia usted mismo? Usted no se levanta en el espejo y le dice: ¿cómo te amo, Julito? Y no le da de comer, ¿verdad? Vea, qué lindo estás. Y no lo alimenta, no lo baña, ¿verdad? No lo viste, sino que va y se baña. Los que se bañan y los que no. A mí a veces no me toca bañarme, entonces y lo viste, lo alimenta, ¿verdad? Dice: me voy a comer esa nieve que me gusta, me voy a regalar una nieve, ¿verdad? O dice: voy a tirar una cana al aire, me voy a ir a pasear a tal lugar. Porque está consintiéndose a sí mismo porque se ama, ¿verdad? Es la manera en que debemos demostrar el amor hacia el prójimo. Que para decirle a Dios que le amamos, hermano, tenemos que hacer lo mismo con el necesitado. Si alguien tiene un familiar, un amigo que viene a él con uno y ve que tiene necesidad y le dice: amén, amigo, que te vaya bien, a ver cómo sales del problema, que Dios te bendiga, y no le da para lo que necesita, la fe del tal, dice, es vana. Porque Dios quiere, hermano, que en esos momentos aprovechemos la oportunidad de demostrar cuánto amamos a Dios, supliendo, ayudándole, siendo bendición para otros. Para otros. Que si tenemos dos, pensemos en darle una a alguien. No, hay que guardarla porque va a ser que venga un terremoto y hay que tener algo, hay que guardarlo. No, yo no me gusta compartir porque a veces uno por regalar a la gente lo tira. No, mejor no le doy a nadie. Pero si hay necesidad, hermano, usted délo. Si la gente se lo come, si la gente lo usa, qué bien. Y si lo regala, lo bota, es cosa de ellos. Pero usted le demostró a Dios que le ama, amando a esa persona en su necesidad. Eso es lo que Dios quiere. Que no seamos como el levita, que no seamos como el sacerdote, sino que seamos como aquel samaritano que, hermano, aunque eran pobres, hermano, suplió para que el hombre fuese atendido, cuidado, hermano, y también suplió y se comprometió a dar, si había necesidad, de pagar extra para su cuidado. Fíjese, hermano, eso es lo que Dios quiere. Que no nos hagamos la víctima. Ay, hermano, nadie me ayuda, hermano. ¿Y dónde está el amor de Cristo? Pues nadie me ayuda, mire, nadie me ayuda. Nadie se apiada de mí, mire, hermano, los hermanos son duros de corazón. Pues sí, pero ¿y nosotros qué hacemos?
Cuando podemos ayudar, cerramos el corazón y por eso Dios también, hermanos, cierra el corazón de otros para con nosotros cuando necesitamos. Porque el Señor dice en su palabra, dice, no os canséis de hacer el bien, ¿verdad? Dice, tratad de hacer el bien, dice, a quien es debido. O sea que hay personas a quien se les debe ayudar. Hay personas que no, porque son aprovechadas. Hay personas que dicen, estos son cristianos, tienen obligación de darme, tienen obligación de ayudarme, porque son cristianos. Y entonces, como son cristianos, quieren aprovecharse y decir, no, pues son cristianos, tienen que darme. ¿Y acaso no le enseñan en su iglesia a dar? Pero es que hay gente que es, hermano, así, hermano, aprovechada. Entonces uno también tiene que ser vivo y aplicar juicio. Dice, bueno, esta gente lo que quiere es aprovecharse. No, yo voy a buscar a alguien que sí necesite en verdad, no alguien que quiera aprovecharse como un hermano. O sea, como dice la palabra de Dios, dice, hay que ser hospitalarios. Está bien, ¿verdad que dice la palabra? Entonces, viene el hermano, entonces alguien le dijo, mire, fíjese que tenemos ahí una hembra que tiene necesidad, necesita alojarse porque no tiene dónde estar. Y ya la conoce, pues no, pero dice que es cristiana y se ve bien buena gente. Pero entonces fíjese, el que la recomendó, la pregunta es, ¿por qué él no la llevó a su casa? Ahí había dicho, no es que no tenemos espacio. Mire, cuando uno quiere ayudar, hasta saca el perro, el gato, el chucho, el loro y hace espacio para ayudarle a la gente, ¿verdad? Pero la cosa es de que viene entonces la manda a la muchacha con otra familia. Entonces la otra familia comprometida, entonces, bueno, sí, el Señor dice que hay que ser hospitalario. Está bien, la vamos a llevar, la llevaron. Y entonces dijeron, no voy a ir al culto. No, hoy no voy a ir al culto, voy a quedar descansando. Está bien. Entonces se fueron. Cuando regresaron, la casa estaba vacía. Vacía. La tal víctima había salido, hermano, la depredadora. Entonces, tenemos que usar juicio nosotros también. No porque alguien venga y diga, ¿verdad que usted es cristiano? Ah, ya estuvo, como dice la Biblia, que ustedes deben ser hospedadores, ¿verdad? Ya usted me va a ayudar, deme dónde vivir. Lastimosamente, hermano, hay gente que cuando viene a este país, hermano, no sabe cómo es el estilo de vida. Y creen que, hermano, la gente tiene que darles a dónde vivir de gratis, ¿verdad, hermano? Y ustedes sabemos que no es así el estilo de vida aquí, es difícil. Hay que estar en muy buena condición para poder ayudarle a alguien. Pero la cosa es de que, hermano, hay gente que lo hace obligatorio porque dice, porque son cristianos, tienen que ayudarme. Y hay gente, mira, hay gente que viene aquí a pedir dinero, hermano. Y los hermanos siempre me los echan a mí. Y yo digo, atiéndanlos ustedes. Se dice, no, es que quiere hablar con el pastor. No, atiéndanlos ustedes. Yo ya sé que vienen a pedir. Y entonces solo eso vienen a pedir porque dice, son cristianos, pues tienen que dar. Yo lo que le digo, mire, sí, aquí ayudamos, pero primeramente le ayudamos a la gente de nuestra iglesia. Si no tenemos dinero, pero cuando tenemos le ayudamos a la gente de nuestra iglesia. Así que no hay. Vaya al welfare, vaya allá a pedir, allá le dan. Allá los mandamos. Entonces eso es bien importante, hermano. Que también cuando vamos a aplicar misericordia, está bien, no miremos a quién, si podemos ayudar, hermano, y esa gente se está aprovechando y no nos damos cuenta, es cosa de ellos, pero debemos de pensar en ayudar también, pero en proteger los bienes, lo que Dios nos ha dado a administrar y lo de nuestra casa, para no poner en peligro la vida, hermano, de nuestros seres queridos, seres amados. Pero en eso consiste la ley, no en guardar el sábado, no en guardar, hermano, o en andar, hermano, cortándose el prepucio, no en esto y lo otro. El Señor dijo, no, por las ramas no, hay que ver la raíz. La raíz dice, amarás a Dios con todo tu corazón, alma y cuerpo, alma y mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la base, en esto se sostiene la ley y los profetas. Entonces, si de verdad amamos a Dios, vamos a saber ayudar a nuestro prójimo, vamos a saber cumplir la ley de Dios. Amén, hermano. Si no, no. Si cerramos el corazón, como el Señor lo va a decir más adelante, porque estuve enfermo y no me visitaste, porque tuve hambre y no me diste de comer, porque tuve sed y no me diste de beber. Le va a decir, Señor, ¿y cuándo te vi? ¿Cuándo estuviste enfermo que no nos dijiste? Y el Señor le va a decir, por cuanto no lo hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Entonces no esperemos ver, hermano, un ser santificado para ser tocados, a dar, a ayudar, hermano.
Sino que, hermano, aunque veamos a la persona que quizás hasta huele mal, pero como sea, si hay necesidad y está en nosotros, ayudarles, ayudémosles, démosles, alimentémoslos y ahí dejémoslos. Ahí dejémoslos. Orar a Dios por ellos. Pero eso es lo que Dios quiere, que si de verdad le amamos, tenemos que amar a nuestro prójimo como amigos. O sea, así como le damos de comer a nuestro cuerpo, tenemos que darle de comer a otros. Así como nos vestimos nosotros, tenemos que darle de vestir a otro. Amén, hermano. Así que nunca pensemos, hermano, que estamos haciendo algo para un hombre o porque un hombre nos vea. Todo lo que hagamos, hagámoslo para Dios. Amén, hermanos. Ahí lo vamos a hacer cortito porque se están muriendo del calor. Pero, amén. Pero esperamos que el mensaje principal lo hayamos recibido. El amor a Dios y el amor a nuestro prójimo es la base de, hermano, el reino de los cielos. Aquí no hay mandamientos, aquí hay amor a Dios. Aquí nada es por obligación, aquí se hace por amor a Dios. Aquí no es exigencia, aquí se hace por amor a Dios. Si lo hacemos por amor a Dios, justa recompensa tendremos. Amén y amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro gran Señor y Salvador, te damos muchas gracias.